Hasta ahora lo que habíamos creado era un CRUD completo de nuestro modelo producto, que era el modelo principal. Teníamos ya organizado nuestro proyecto, al menos la aplicación producto, y habíamos definido la estructura que íbamos a trabajar y la estructura que va a ser un poco repetitiva porque a lo largo de todas las aplicaciones que vayamos a tener, vamos a tener una estructura muy parecida. Habíamos ya conocido List API View, Create API View, Retrieve API View y Destroy API View. Vistas basadas en clases de Django REST Framework que nos permitían generar las diversas acciones que su nombre los indicaba. Ahora, estas acciones no solamente las podemos realizar o estas clases no solo las podemos crear o definir de esta forma. En Django REST Framework vamos a encontrar que hay varias formas de realizar una misma cosa. Y ya depende del programador decidir, y claro, está del contexto en el que se defina, o en el que se vaya a utilizar, o en el que se encuentre el programador, dependería de él definir y cuál va a ser utilizada en ese momento, al momento de codificar la lógica o la funcionalidad. Por eso es que ahora que nosotros vemos esto aquí y vemos que cada clase permite un cierto método en específico y que tiene implementado, por ejemplo, cuando vamos a un create, lo que vamos a ver es que nos dice que en este caso el método get no está permitido. Lo mismo si fuéramos cuando vamos a un listado, lo que nos va a salir si intentamos enviar por post es que el método no está permitido. Y como lo dice aquí, permite solo estos. Lo mismo para un detail, para un destroy, etc. Entonces, Django REST Framework provee de otras herramientas. Herramientas como cuáles podrás preguntarte. Herramientas, por ejemplo, como unir, ¿qué cosa? La creación con el listado. ¿Por qué se puede unir? Porque nosotros cuando hacemos una consulta a una ruta, podemos hacerla de dos formas, como get o como post, por defecto o de manera general. Lo que han hecho con Django REST Framework es crear una vista en específico, una vista basada en clase, que realiza justamente esta función. Vista que tiene por nombre y está dentro de del mismo paquete generics, que tiene por nombre, como ya saben, son muy expresivos con los nombres que se les ponen, se llama List Create API View. Y List Create API View lo que hace es unir List API View con List y con Create API View. Esas dos se unen. ¿Por qué? Porque es perfectamente válido que cuando hagamos un get a esta ruta, que se puede llamar products, por ejemplo, y haga referencia en get al listado y en post a la creación. Esto hace que utilicemos una ruta para dos cosas en específico y utilicemos los métodos HTTP que tiene definido el protocolo HTTP para validar y definir qué lógica se va a ejecutar. Y esto es lo que exige la norma o la normativa de REST como tal, que vamos a manejarnos por los protocolos que tiene definido el método, por los métodos que tiene definido el protocolo HTTP. Aquí se estaría cumpliendo. Por lo tanto, si nosotros hacemos simplemente este cambio de que ahora la clase sea list y create API View, y nosotros vamos en este caso, por ejemplo, a la creación en este caso que es donde hemos visto o donde hemos implementado el list create API View, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si yo presiono, me va a decir que me está saliendo un error. Un error que no dice si es que lo traducen, que necesita incluir el atributo querySet o sobreescribir el método getQuerySet. ¿Esto por qué? Porque como habíamos visto, cuando utilizábamos un listado necesitamos indicarle una consulta. Una consulta en la cual nosotros le indiquemos cuál va a ser la consulta o los datos que él retorne cuando se haga un tipo get, porque estamos haciendo un list. Entonces aquí simplemente yo pondría querySet y aquí pondría mi consulta. Por ejemplo, product serializer.meta.model.objects.filter y digo state igual true. Y con esto acabo de hacer mi filtro. De esta forma, yo ahora si voy
a la ruta de creación y recargo, ya me aparece dos cosas. Cuando se carga la ruta, se ha hecho por get. Esto es por la interfaz. La interfaz automáticamente, la interfaz de desarrollo de Django REST Framework que provee, cuando cargas una ruta, la hace por tipo get. Por eso es que al hacer por tipo get, estamos validando y la vista se encarga de hacer el listado, que lo está trayendo perfectamente aquí. Y además nos muestra de ayuda la interfaz o el formulario si queremos hacer un post. Porque si queremos hacer un post es válido y va a funcionar y va a tomar la información que se haya definido. Como ya se habrán imaginado, va a tomar lo que hayamos definido en el método post o la automatización que él tiene definida si no lo hemos sobrescrito. Y si queremos sobrescribir el método que lista, podemos aquí sobreescribir el método list, o el método get, perdón. El método get, que lo que hace es trabajar la petición cuando sea de tipo get. Ahora, hay dos formas de definir querySet y get, una consulta dentro de una vista basada en clase o de una función, etc. Muchos me habían preguntado, sobre todo en las vistas, porque aquí es donde se implementa el método getQuerySet, por ejemplo, ¿qué es mejor? O cuál es la diferencia entre definir un querySet aquí o definirla dentro del método getQuerySet. La diferencia básicamente es que getQuerySet es un poco más escalable que querySet. Si quieres agregar alguna otra información válida, lo que puedes hacer y otro proceso más extenso que no puedas definir en una sola línea o en una igualdad de golpe, redefinirías el método getQuerySet y en él es donde harías esta lógica y no sucedería ningún problema y podrías extenderte sin ningún problema. Básicamente esa es la diferencia que hay entre definirlo en querySet o en getQuerySet. Es decir, lo que hace getQuerySet internamente dentro de un list view, por ejemplo, es aquí, por ejemplo, se define self y aquí lo que él hace es preguntarse si querySet es none o no, es decir, él hace un assert y de assert lo que va a traer es preguntar si es que querySet es none, etcétera, y dependiendo de eso al final retorna querySet. Y aquí, ¿por qué hace esto? Porque si querySet está declarado en none o es un none, eso significa que no han declarado una consulta como tal y él no va a poder hacer una consulta. Y esto generaría un error, por eso hacen esa validación. Y en todo caso, si es que sí lo ha definido, pues haría simplemente un return de la consulta que hayan definido. O si es que la memoria no me falla, creo que no da error cuando esto está en none. Lo que él busca es que hayan definido el querySet como tal. Y si no lo han definido, lo que hace es retornarme todos los elementos. Pero podemos salirnos de duda simplemente revisando su código fuente. Si vamos a la página que les había mencionado en videos pasados, que es esta de aquí, de cdrf.com, podemos ver, por ejemplo, el list API view o directamente. Si lo quieren ver, por ejemplo, vamos a irnos aquí al list create API view, por ejemplo, y vamos a irnos al método getQuerySet, por ejemplo, que aquí lo tenemos y específicamente aquí hace una pequeña explicación. Por eso es bueno revisar el código fuente porque siempre tienen un comentario de lo que realiza esa función. Y aquí básicamente lo que hace un assert para un getQuerySet preguntando si es que no es nulo. Y si es que no lo es, pues él ya retornará un assert o no. Entonces, aquí donde dice que debe incluir, este es el error como tal, que el que muestra cuando no se define, que aquí lo pueden ver, debería incluir un querySet como atributo o sobreescribir el método getQuerySet. Y luego hace querySet igual a self.querySet y luego pregunta si es que querySet es una instancia de querySet, etcétera. Y si es que lo es, hace un querySet.all y si no, retorna directamente la consulta. Es lo que define automáticamente. Entonces, como les mencionaba, cuando nosotros utilizamos querySet aquí, obviamente no estamos definiendo este método. Y si nos basta con colocar la consulta ahí, no hay problema. Pero si su consulta para realizarse tiene una lógica de por medio, etcétera, y no quieren escribirla en el método list, sino directamente, en el método get, perdón, sino directamente
hacerlo en el método getQuerySet porque solamente afecta a la consulta y es válido hacerlo ahí, por eso están los métodos, pues pueden elegir el método getQuerySet sin ningún problema y lo sobrescriben y ya no definirían QuerySet, porque si están sobrescribiendo getQuerySet, utilicen la información ahí. Es básicamente esa la diferencia en escalabilidad más que todo. Pero si les basta con solamente definir una consulta, pues lo pueden hacer. Entonces, una vez que tenemos esto, si tenemos el listado aquí. Y lo único que podemos cambiar aquí dice en la URL create. Entonces, podríamos decirle que en vez de create, aquí simplemente sería product, por ejemplo, podría ser. Y aquí sigue la misma, pero por ejemplo nos ahorramos esta ruta de aquí. Por lo tanto, podría desaparecer. Y aquí nos quitaríamos product list API view. Daríamos product list create API view. Y este método de aquí, esta vista es la que va aquí. De esta forma. Porque vamos a cambiarle el nombre por product list create API view. De esta forma, cuando yo ya vaya a mi ruta, por ejemplo, si voy aquí me va a decir que la ruta no existe. Pero si voy a products/product, ya tengo la información en el listado, en el get, el listado. Y si hago un post a esta ruta, tengo el registro de la información que vamos a probarlo. Por ejemplo, iPhone 12 mini, por ejemplo. iPhone no comprado. No vamos a agregar imagen, vamos a unir la unidad de medida y vamos a decir que es un smartphone. Y vamos a darle post. Producto creado correctamente. Entonces si yo hago un get aquí, me aparecen los dos. iPhone 11 Pro Max y iPhone 12 mini, que es el que acabo de crear. Y funciona todo sin ningún problema. Entonces vamos a ver en dos vídeos que vamos a ir reduciendo y lo que vamos a ir viendo es la tendencia de Django REST Framework a reducir el número de URLs que vamos a tener. Porque como les había mencionado, REST trabaja y controla o menciona que se controle bajo los métodos que ofrece el protocolo HTTP. Y en base a ellos es que se tiene que ir validando la información y de acuerdo a eso, al método que se envíe o por el que se hace la petición, se debe validar. Aquí nos hemos ya quitado esta clase y una ruta, porque hacemos dos cosas dentro de una sola vista. Si queremos extender o hacer más grande esta clase porque crece la lógica, pues simplemente sobreescribimos el get, por ejemplo, si es que la lógica va a estar en el get. O seguimos sobreescribiendo el post si es que la lógica está en el post y etcétera. Podemos seguir escalando sin ningún problema y no estamos dentro de la misma clase. Esto hace que el código esté donde tiene que estar y no tengamos clases por tener si se pueden tener de esta forma. Más adelante vamos a ir viendo que esto a dónde tiende a apuntar, que algunos ya lo deben ir pensando hacia dónde apunta, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Igual cualquier duda, si es que les queda alguna duda o consulta, la pueden dejar en los comentarios o preguntarnos por la página web o redes sociales.